Con el corazón rebosante, Dios revela el deseo profundo no por un templo de piedras, sino por una morada construida con los hilos de oro de un amor voluntario, erigida en el centro del alma humana. Oración de la mañana antes de sumergirnos en esta jornada de fe. Si este trabajo de evangelización toca su espíritu, considere por favor suscribirse a nuestro canal. Active la campanita para no perderse ningún mensaje de esperanza y deje su nombre en los comentarios. Cada nombre es una semilla de oración que plantamos delante del altar del Altísimo. Se clama esta mañana por una revelación profunda de lo que significa construir un santuario para el Eterno, no con las manos, sino con la esencia de la vida. Se pide que el Espíritu Santo desvele los misterios contenidos en el capítulo 25 del libro del Éxodo, transformando la letra antigua en pan vivo para el hambriento espiritual de hoy. Que la instrucción dada a Moisés, en la cima de la montaña sagrada, resuene en los valles de la existencia de cada uno que oye. La orden divina resuena. Di a los hijos de Israel que me traigan una ofrenda. De todo hombre cuyo corazón se mueva voluntariamente, de él tomaréis mi ofrenda. Aquí reside el primer secreto, la llave que abre todas las puertas de la gracia, la voluntariedad. Dios no busca el sacrificio forzado, el diezmo entregado con pesar o la obediencia por miedo. El Creador anhela el oro del corazón que se entrega, la plata del alma redimida, el bronce del cuerpo consagrado. Que cada persona, en el silencio de su cuarto, en el trayecto hacia el trabajo o en medio de la tribulación que la rodea, pueda examinar su propio corazón. ¿Qué le ha ofrecido al Señor? Muchas veces el ser humano se siente pequeño, desprovisto de grandes tesoros, mira sus propias manos y las ve vacías. Pero el Señor, que escudriña lo más íntimo del ser, no busca la opulencia material. Él busca el lino fino de la sinceridad, el pelo de cabra de la resistencia en las pruebas, la piel de carnero teñida de rojo de la disposición a sacrificarse, y el aceite de la unción que solo el Espíritu puede dar. Que la persona que se siente sin valor comprenda. Su vida, su entrega, su amor sincero es la ofrenda más preciosa que puede subir al trono de la gracia. Como la viuda pobre del Nuevo Testamento, cuyo corazón ofrendó más que todos los ricos, que el fiel de hoy entienda que el valor de la ofrenda está en la profundidad del amor que la impulsa. Se invoca una unción de generosidad sobre cada vida. Que caiga por tierra el espíritu de avaricia y de retención. Que la persona comprenda que todo lo que posee, sus talentos, su tiempo, sus recursos, su propia familia, pertenece al Señor. La ofrenda para el tabernáculo no era para enriquecer a Dios, que es dueño de todo el oro y de toda la plata, sino para materializar la presencia de Él en medio del pueblo. De la misma forma, hoy, cuando alguien ofrenda con el corazón voluntario, está construyendo un espacio sagrado para que la gloria de Dios se manifieste en su casa, en su trabajo, en su comunidad. Se pide que la persona no retenga el aceite, sino que lo derrame, que no esconda la especia de su don, sino que la use para perfumar el ambiente a su alrededor con el buen perfume de Cristo. La oración se profundiza para aquel que lucha contra el sentimiento de insuficiencia. Tal vez, como Moisés, se sienta tardo en el habla, incapaz de liderar o de ofrecer algo de valor. O tal vez, como Gedeón, se vea como el menor de su casa, escondido en el lagar, sacudiendo el trigo. Para esa alma, se suplica la visión espiritual para ver más allá de las apariencias. El Señor no llamó a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Él pidió materiales específicos, cada uno con su simbolismo y propósito. La madera de acacia resistente y humilde del desierto representaba a la humanidad, el oro puro, la divinidad. La unión de los dos, en la construcción del arca de la alianza y de los otros utensilios, apunta proféticamente a Jesucristo. Dios y hombre, el puente perfecto entre el cielo y la tierra. Que el fiel entienda que, en su fragilidad humana, cuando es recubierto por la gloria y la justicia de Cristo, se convierte en un utensilio sagrado en las manos del Altísimo. Que la comprensión se expanda hacia los colores y los tejidos, el azul,
el púrpura, el carmesí, colores de la realeza, del cielo, del sacrificio. Que el creyente perciba que su vida, antes gris y sin sentido, fue teñida por la sangre carmesí del Cordero, recibió la nobleza púrpura de hijo del Rey y la promesa del hogar celestial, representado por el azul. Su vida ya no es un trapo inútil, sino un tapiz de valor inestimable, tejido por las manos del artista divino. La oración es para que cada persona se vea como Dios la ve, una ofrenda viva, santa y agradable, un tejido precioso destinado a adornar el santuario de su presencia en este mundo. Que el corazón que se mueve voluntariamente hoy sea el inicio de la construcción de una nueva realidad espiritual, donde la gloria del Señor habita. Se suplica por aquellos que, aun deseando ofrendar, se sienten atrapados por las circunstancias, la deuda que sofoca, la enfermedad que consume los recursos, la crisis familiar que drena las emociones. A estos, que la oración traiga el recuerdo de Ana en el templo. Su ofrenda no fue de oro o plata, sino de un espíritu derramado, de una lágrima sincera, de un voto nacido en la más profunda angustia. Y Dios la escuchó. Su ofrenda de dolor y confianza movió los cielos. Que la persona endeudada ofrende su confianza en Dios como su proveedor, Jehová Jireh. Que el enfermo ofrende su fe en el Dios que sana, Jehová Rafa. Que la familia en crisis ofrende su quebrantamiento, pues un corazón contrito y humillado Dios no despreciará. La verdadera ofrenda nace en el lugar de la necesidad, florece en el desierto de la dificultad y fructifica en el altar de la dependencia total. Retomando el clamor por la comprensión de la ofrenda voluntaria, la oración ahora se concentra en el propósito sublime de toda esta movilización. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Que la magnitud de esta declaración divina encienda cada corazón. El Dios Todopoderoso, a quien el cielo de los cielos no puede contener, expresa el deseo ardiente de habitar en medio de un pueblo fallido, terco y peregrino. Se pide que cada persona que oye esta oración pueda sentir el peso y la gloria de esta verdad, la soledad que asola el alma humana, el sentimiento de abandono que muchas veces aprieta el pecho, es deshecho por esta promesa. Él no quiere ser un Dios distante, observando desde un trono inalcanzable. Él quiere ser Emmanuel, Dios con nosotros. La construcción del tabernáculo era la materialización de ese deseo divino, un punto de encuentro entre lo sagrado y lo profano, lo eterno y lo temporal. La oración se eleva para que el fiel de hoy transforme su propia vida en un santuario, que su mente sea el lugar santo, donde los pensamientos son puros y dedicados a Él, que su corazón sea el lugar santísimo, el lugar del arca, donde la presencia manifiesta de Dios habita y habla, que sus labios sean el altar del incienso, de donde suben alabanzas y oraciones como aroma suave, que sus manos sean como la mesa de los panes de la proposición, siempre listas para servir y repartir el pan de vida, que sus ojos sean como el candelabro de oro, la menorá, brillando con la luz del Espíritu Santo para iluminar un mundo en tinieblas. Que cada miembro de su cuerpo, cada fibra de su ser, sea consagrado como un utensilio para el servicio del Rey. No hay mayor propósito en la existencia que convertirse en una morada para el Altísimo. La súplica se extiende al arca de la alianza, el epicentro de la presencia divina, hecha de madera de acacia, revestida de oro por dentro y por fuera. Que el creyente medite en esta imagen poderosa, la madera frágil y corruptible de nuestra humanidad, completamente cubierta por la divinidad incorruptible de Cristo. Por dentro y por fuera, no es una santidad superficial, una apariencia religiosa, es una transformación completa. La oración es para que el proceso de santificación sea real y profundo en la vida de cada uno, que la madera de los viejos hábitos, de los pecados ocultos, de las heridas guardadas, sea totalmente revestida por el oro de la pureza, del perdón y del carácter de Cristo. Que el mundo, al mirar al creyente, no vea más la fragilidad de la acacia, sino el brillo resplandeciente del oro divino. Dentro del arca, la orden era colocar el testimonio, las tablas de la ley.
Esto revela un principio fundamental. La presencia de Dios habita donde su palabra es guardada y honrada. Se clama para que cada persona haga de su corazón un receptáculo sagrado para la palabra, que no sea solo un conocimiento intelectual, un libro en el estante acumulando polvo, que la palabra sea viva y eficaz, guardada en lo más íntimo del ser, como David declaró: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Se pide que el Espíritu Santo traiga hambre y sed por la lectura de las Escrituras, que la meditación diaria se convierta en un deleite, la brújula para cada decisión, la fuente de fuerza en cada debilidad, donde la palabra de Dios es entronizada. El foco de la oración se vuelve hacia el propiciatorio, la cubierta de oro puro sobre el arca, con los 2 querubines uno frente al otro, con las alas extendidas, cubriéndolo. Era allí, sobre el propiciatorio, entre los 2 querubines, donde Dios prometió encontrarse con Moisés y hablar con él. El propiciatorio era el lugar de la misericordia, donde la sangre del sacrificio era rociada una vez al año para cubrir los pecados del pueblo. ¡Qué revelación gloriosa del Evangelio! La oración es para que cada persona comprenda que, en Cristo Jesús, tiene libre acceso al trono de la gracia, que es nuestro propiciatorio eterno. El velo del templo se rasgó. Ya no es necesario temer la presencia de Dios, pues la sangre del Cordero Perfecto fue derramada de una vez por todas. Que el fiel que se siente acusado por la culpa, oprimido por la vergüenza del pasado, corra con confianza hacia este lugar de misericordia y encuentre perdón, gracia y socorro en tiempo de necesidad. Se pide que la imagen de los querubines, con los rostros vueltos hacia el propiciatorio, ministre al corazón del pueblo. Ellos, seres celestiales y santos, están en constante adoración, maravillados con la obra de la redención y de la misericordia de Dios. Su postura es de reverencia y enfoque total en el lugar del perdón. Que esta sea la postura del creyente, que sus ojos espirituales estén fijos en Cristo, en el sacrificio de la cruz, en la misericordia que fluye del trono, que las distracciones del mundo, las acusaciones del enemigo, las dudas de la propia mente no desvíen su mirada del lugar del encuentro, del lugar de la expiación. Que su vida sea un continuo acto de adoración, maravillado con la gracia que lo alcanzó de forma tan sublime y poderosa, una gracia que lo invita a entrar en la presencia del Rey sin miedo. Dando secuencia a la inmersión en los misterios del tabernáculo, la plegaria se profundiza, saliendo del lugar santísimo hacia el lugar santo, donde se encuentran la mesa de los panes y el candelabro. Que la transición del lugar de la expiación al lugar de la comunión y de la iluminación hable poderosamente al espíritu del oyente. Una vez perdonado en el propiciatorio, el creyente es invitado a sentarse a la mesa con el Rey. La orden de construir una mesa de madera de acacia, también revestida de oro, y sobre ella colocar perpetuamente los panes de la proposición, o panes de la presencia, es una invitación a la comunión ininterrumpida. La oración clama por aquellos que viven una fe de altibajos, de encuentros esporádicos con Dios. Que ellos comprendan que el deseo del Padre es una relación diaria, constante, un lugar permanente a su mesa. Se suplica para que el fiel que se siente débil, desnutrido espiritualmente, encuentre el camino hacia esta mesa. Los 12 panes, representando a las 12 tribus de Israel, estaban siempre delante del rostro del Señor. Eran un memorial constante de la alianza y de la provisión de Dios para con todo su pueblo. Que la persona que oye esta oración se vea representada en aquel pan. Ella está continuamente en la presencia de Dios, bajo su mirada cuidadosa, y más profundamente, que ella reconozca en Jesús la personificación de este símbolo. Él declaró en Juan capítulo 6, versículo 35, «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás». Que haya un despertar espiritual a la necesidad de alimentarse diariamente de Cristo, a través de la oración, de la palabra y de la comunión con el Espíritu Santo. La debilidad espiritual no es la voluntad de Dios. La mesa está puesta, el pan está servido.
La oración se intensifica por aquel que enfrenta la ansiedad de la escasez. El padre de familia que mira la despensa y se preocupa por el mañana. La madre que multiplica los pocos recursos para alimentar a sus hijos. El trabajador que teme el desempleo. La mesa de los panes de la proposición es un clamor divino contra el espíritu de miseria y de incredulidad. El Dios que ordenó pan perpetuo en su casa es el mismo Dios que multiplicó los panes y peces para la multitud hambrienta. Él es Jehová Jireh, el Señor proveerá. Que la fe sea activada en el corazón del necesitado. Que Él presente a Dios su cesta vacía, como hizo el muchacho con sus 5 panes y 2 pececillos, y confíe en que en las manos del Maestro lo poco se vuelve mucho. Que la presencia del pan en la casa de Dios sea una garantía celestial de que en la casa del justo jamás faltará el pan material y, mucho menos, el espiritual. Al lado de la mesa de la provisión estaba el candelabro de oro puro, la menorá. La instrucción era detallada. Sería hecho de oro batido, de una sola pieza, con su pedestal, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores. Que la belleza y la complejidad de esta pieza revelen al creyente la sabiduría del Creador. No era una pieza moldeada y fundida, sino batida. La oración es por aquel que está pasando por el martillo de las pruebas, aquel que se siente golpeado por la vida, que no entiende el porqué de tanta lucha y dolor, que él reciba la revelación de que el artesano divino no lo está destruyendo, sino forjándolo, como el oro batido, está siendo moldeado para convertirse en un instrumento de luz, una obra de arte de valor inestimable, para brillar en la casa de Dios. Cada golpe tiene un propósito: formar las copas que contendrán el aceite, las flores que exhalarán el perfume de la adoración. Las 7 lámparas del candelabro debían alumbrar el espacio delante de él, iluminando el lugar santo, revelando la belleza de la mesa y del altar del incienso. No había ventanas en el tabernáculo. La única luz era la del candelabro. Esto enseña una lección espiritual profunda. En el camino de la fe, no se anda por la luz del sol de la razón humana, o por la luz de la luna de las emociones inestables. Se anda por la luz del Espíritu Santo. Se pide que cada persona que vive en confusión, en oscuridad, sin saber qué decisión tomar, clame por el aceite del Espíritu. Que sus lámparas internas, su mente y su espíritu, sean llenas y encendidas. Que la luz divina ilumine su entendimiento, muestre el próximo paso, revele los peligros escondidos y señale la belleza de la comunión con Cristo, el pan de vida. Sin esa luz, el creyente tropieza en la oscuridad, incapaz de disfrutar de la provisión que ya está frente a él. Se invoca la responsabilidad que acompaña a la iluminación. Jesús dijo en Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16: Vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Ser un candelabro no es solo para beneficio propio, para ver el camino, es para iluminar el ambiente. La oración se extiende para que cada creyente se convierta en un faro en su familia, un punto de luz en su ambiente de trabajo, una llama de esperanza en su comunidad, que su vida, purificada en el perdón del propiciatorio, nutrida en la comunión de la mesa e iluminada por el aceite del Espíritu en el candelabro, sea un testimonio vivo y brillante del poder de Dios. Que las personas a su alrededor, perdidas en la oscuridad del pecado y de la desesperación, sean atraídas por esa luz y encuentren el camino hacia el Padre. Profundizando la súplica a partir de la imagen de la luz que emana del candelabro, la oración ahora se enfoca en un detalle crucial que impregna todo el capítulo de Éxodo 25, la obediencia al modelo divino. Repetidamente, la instrucción es dada a Moisés: presta atención, pues, para que lo hagas conforme a su modelo, que te fue mostrado en el monte. Que esta frase resuene como un trueno en el alma de cada oyente. No se trataba de una sugerencia, de una inspiración para que Moisés usara su creatividad. Era una orden directa. Había un proyecto celestial, un patrón perfecto,
y la tarea humana era ejecutarlo con fidelidad absoluta. Se clama por un espíritu de obediencia en la vida del pueblo de Dios hoy, que cese el intento de construir una vida espiritual basada en opiniones propias, en suposiciones, en filosofías humanas, que haya un retorno al modelo mostrado en el monte, que es la palabra de Dios. Se pide perdón por la arrogancia humana que tantas veces intenta mejorar el plan de Dios. El hombre que decide construir su familia con base en los valores del mundo y no en el modelo bíblico. La mujer que busca su identidad y valor en las redes sociales y no en la imagen y semejanza con la cual fue creada. El líder que introduce en la iglesia prácticas y doctrinas extrañas al Evangelio, buscando aplausos y resultados numéricos, en vez de fidelidad al patrón divino. La oración es para que haya un quebrantamiento, un reconocimiento de que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Solamente el proyecto de Dios es perfecto y conduce a la vida. Que el fiel, como Noé, al construir el arca, obedezca cada detalle, cada medida, cada instrucción, aunque no comprenda todo con su mente finita. La bendición no está en la comprensión. La súplica se dirige a aquellos que están frustrados con los resultados de sus vidas, aquellos que trabajaron arduamente, que se esforzaron, pero ven sus proyectos derrumbarse, sus relaciones despedazarse, su paz desvanecerse. Que el Espíritu Santo les muestre dónde se desviaron del modelo. Tal vez, como el rey Saúl, decidieron que obedecer parcialmente era suficiente, que guardar lo mejor del enemigo para sacrificar al Señor era una buena idea. Pero la palabra del profeta Samuel resuena a través de los siglos. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Se pide que el corazón terco se rinda, que la persona deje de luchar contra las instrucciones divinas y simplemente se someta al proyecto del arquitecto del universo. Es en la fidelidad al detalle que la gloria de Dios se manifiesta. La oración se extiende como un bálsamo para el corazón que desea obedecer, pero se siente débil e incapaz. La lucha contra el pecado recurrente, la dificultad de perdonar, la batalla para mantener la disciplina espiritual. Que esa persona recuerde que el tabernáculo no fue construido por la fuerza de un solo hombre, sino por la ofrenda voluntaria y el trabajo de muchos, capacitados por Dios mismo. El texto sagrado dice en Éxodo 31 que el Señor llenó a Bezaleel del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, y en ciencia y en todo arte. Que esta promesa se renueve hoy. Se invoca una capacitación de lo alto. Que el Espíritu Santo venga con sabiduría para las decisiones, con entendimiento para la palabra, con ciencia para vivir de modo que agrada a Dios, y con fuerza para ejecutar cada detalle del proyecto divino para la vida de cada uno. La obediencia no es fruto del esfuerzo humano, sino de la capacitación del Espíritu que habita en el creyente. Que la belleza del resultado final de la obediencia inspire a cada alma. Cuando el tabernáculo fue finalmente erigido, exactamente como el Señor había ordenado, el libro de Éxodo, en el capítulo 40, relata que la nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¡Qué espectáculo glorioso! La obediencia humana atrae la presencia manifiesta de Dios. La oración es para que cada vida, cada familia, cada iglesia que se alinea con el modelo divino, experimente esa misma gloria. Que la presencia de Dios no sea solo una doctrina, sino una realidad palpable. Que la nube de su gloria descienda sobre el hogar, trayendo paz donde hay guerra. Que su gloria llene el corazón, expulsando el miedo y la ansiedad. Que el mundo mire y vea hogares y vidas que son verdaderos santuarios, no por su propia perfección, sino por su rendición obediente al proyecto del cielo. Se aplica esta verdad a la vida cotidiana, la manera en que el creyente trata a su cónyuge, cómo educa a sus hijos, cómo se comporta en su negocio, cómo administra sus finanzas. Para cada área, existe un modelo mostrado en el monte, un proyecto en las Escrituras. Se pide que el fiel deje de compartimentar su fe,
viviendo como cristiano el domingo y como pagano durante la semana. Que la obediencia al modelo divino se extienda a cada rincón oscuro de la existencia, a cada decisión, a cada palabra, a cada pensamiento. Que su vida entera se convierta en un acto de adoración, una construcción fiel del santuario donde Dios prometió habitar. Que la alegría de cooperar con el maestro constructor sustituya la carga de intentar construir solo. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde a aquellos que eligen el camino estrecho de la obediencia fiel. Conectando la obediencia fiel al modelo divino con la promesa de la morada de Dios, la oración ahora se eleva en un fervoroso agradecimiento. Que cada corazón que acompañó esta jornada hasta aquí se abra a la gratitud. Agradecimiento porque el Dios soberano no solo nos dio el proyecto para la vida, sino que Él mismo se convirtió en el material más precioso. Jesús es el oro puro de la divinidad, la madera de acacia de la humanidad, el cordero cuya sangre carmesí nos tiñó y nos redimió. Él es el arca que carga la alianza en sí mismo, el propiciatorio que nos da acceso al Padre, la mesa que nos ofrece el pan de vida, y el candelabro que es la luz del mundo. Toda la complejidad del tabernáculo apunta a la simplicidad y la profundidad de la persona de Cristo. Se alaba al Padre por tan gran regalo. Un cántico de gratitud brota por la iniciativa divina. No fue el hombre quien, en su sabiduría, decidió construir un lugar para Dios. Fue Dios quien, en su misericordia, deseó habitar con el hombre. Que el fiel medite en la profundidad de ese amor, mientras la humanidad, desde el Edén, huía y se escondía de la presencia de Dios. Él estaba elaborando un plan para acercarse, para tabernaculizar entre nosotros. Juan, en su Evangelio, capítulo 1, versículo 14, declara: «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó, literalmente, tabernaculizó, entre nosotros, y vimos su gloria». Se agradece porque el deseo expresado a Moisés en el monte Sinaí se cumplió de forma plena y perfecta en la venida de Jesús. Él es el santuario definitivo, el punto de encuentro final entre Dios y la humanidad. La oración de agradecimiento se extiende a la obra del Espíritu Santo. Él es el aceite que llena el candelabro, la luz que nos guía. Él es el poder que nos capacita para ofrendar con un corazón voluntario. Él es el maestro de obras que nos ayuda a construir nuestras vidas según el modelo divino, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Que cada persona reconozca la presencia activa e indispensable del Espíritu Santo en su jornada de fe. Se agradece por no habernos dejado huérfanos, sino haber venido para habitar dentro de nosotros, transformando nuestro cuerpo en templo, en santuario del Dios vivo. Que este reconocimiento genere un temor santo, un deseo de no entristecer al Espíritu, sino de andar en constante comunión y sumisión a su voluntad. Se alaba a Dios por las historias de fidelidad que ilustran estas verdades. Se agradece por la fe de Abraham, que ofrendó a su propio hijo, el oro más puro de su corazón, confiando en el Dios de la provisión. Por la integridad de José, que aún en el pozo y en la prisión, mantuvo su corazón como un santuario de pureza, un lugar donde la presencia de Dios habitaba. Por la valentía de David, que danzó con todas sus fuerzas al traer el arca a Jerusalén, demostrando un corazón voluntario y lleno de alegría en la presencia del Señor. Por la perseverancia de la mujer con flujo de sangre, que enfrentó a la multitud para tocar el borde del tabernáculo ambulante que era Jesús, y recibió sanidad y paz. Esas nubes de testigos nos rodean y nos inspiran a continuar la jornada, a construir nuestro propio santuario con fe y dedicación. La plegaria se vuelve personal, un agradecimiento por la aplicación práctica de estas verdades en la vida diaria, por el pan en la mesa de hoy, un eco de la mesa de la proposición, por la luz del sol que entra por la ventana, un recordatorio de la luz inextinguible del Espíritu, por el perdón recibido y ofrecido en familia, un reflejo de la misericordia encontrada en el propiciatorio, por la fuerza para obedecer en una pequeña tarea en el trabajo, un acto de construcción del santuario personal. Que el creyente aprenda a ver lo sagrado en lo ordinario,
a reconocer la mano de Dios en los detalles de la rutina. Se agradece porque la espiritualidad no está confinada a 4 paredes de un templo, sino que se manifiesta en la vida vivida en obediencia y comunión, donde quiera que estemos. Finalmente, un sello de alabanza y adoración concluye este momento de gratitud. Se alaba al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al Padre, el gran arquitecto que proyectó el plan de la salvación. Al Hijo, la personificación perfecta del santuario, el camino, la verdad y la vida. Y al Espíritu Santo, el constructor divino que edifica la Iglesia, y al creyente individualmente. Que toda la gloria, honra y poder sean dados a Él, hoy y por siempre. Que la vida de cada oyente se convierta en una sinfonía de alabanza, un tabernáculo de adoración, un monumento a la gracia, a la misericordia y a la fidelidad del Dios que eligió habitar en medio de su pueblo. Que el amén dicho por los labios sea un eco de la rendición del corazón. Te agradezco a ti, hermano y hermana, que permaneciste en esta cadena de oración hasta el final. Que la semilla de la palabra de hoy encuentre tierra fértil en tu corazón y produzca frutos de paz, esperanza y santidad. Si esta oración fue una bendición para tu vida, te pido que nos ayudes a alcanzar más almas. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para recibir las notificaciones y, más importante, deja tu mensaje, tu pedido o tu testimonio en los comentarios.